Entrevista Venevisión. Líder en opinión. Por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Entrevista Venevisión. Tal cual como lo anunciamos, ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con el invitado del día de hoy. Él es Eduardo Fernández, presidente del IFEDEC. Gracias por estar con nosotros. Gracias, Endrina. Muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar de nuevo contigo conversando. Siempre es muy interesante poder analizar la situación actual y las diferentes aristas de lo que se ve en lo noticioso con personas como usted que tienen tanta trayectoria política, más de 5 décadas haciendo vida política. Le pueden dar la experiencia para poder conocer los tiempos y cuáles deberían ser las posturas de los actores. Al menos pudiera hablarnos acerca de cuál debería ser la posición que debería tomar la oposición venezolana en un escenario como el de hoy. Mira, no hay otra alternativa que ayudar a los venezolanos a salir de esta crisis tan prolongada y tan terrible. A mí me preguntan cómo está la situación económica y digo, hay que preguntárselo a la gente que está sufriendo, que no tienen los alimentos indispensables, que no tienen el dinero para comprar las cosas. Es decir, el sufrimiento que está pasando Venezuela es grandísimo. Pero a mí me gusta mucho siempre decir cuál es la solución a ese problema. Claro. Y siempre habla de una oposición propositiva. ¿Qué propone hoy la oposición? Pues, bueno, en todo caso, yo como ciudadano, yo no estoy autorizado a hablar en nombre de ningún colectivo, pero yo como ciudadano creo que el sufrimiento de los venezolanos es demasiado grande. A mí me angustia cuando veo voceros del gobierno, como acabo de ver a la vicepresidenta de la República, hablar de un país imaginario que solamente existe en los despachos oficiales. Pero la gente está pasando hambre, la gente está desesperada porque no le alcanza el dinero. Es el sufrimiento de los venezolanos lo único que debe preocupar tanto a los líderes del gobierno como a los líderes de la oposición. ¿Cómo se resuelve ese problema? Y hay una palabra mágica que es la clave para resolver el problema económico, que es la palabra confianza. Para que la situación económica se resuelva, tiene que haber confianza en los inversionistas, porque no hay manera de resolver el problema económico si no hay inversiones, si no hay producción en el campo, producir arroz, producir carne, producir leche. Y para producir, los inversionistas tienen que tener confianza. Si tenemos un gobierno que está todo el tiempo amenazando con expropiaciones, y amenazando no solamente, sino haciendo expropiaciones y atropellando los derechos de propiedad y atropellando los derechos de los inversionistas y amenazando a los inversionistas, pues evidentemente que no habrá progreso económico. ¿Cómo se resuelve la inflación? A usted, Endrina, y a mí, y a todos los venezolanos nos está afectando la inflación. Todos los días los precios están más elevados. ¿Cómo se resuelve eso? Produciendo más y mejor. ¿Y cómo producimos más y mejor? Con inversiones. Inversiones nacionales e inversiones internacionales, inversiones privadas e inversiones públicas. Pero inversiones, y en Venezuela nadie está invirtiendo porque no hay confianza, porque no hay seguridad. Fernández, cuando se habla de este tema con voceros del gobierno, siempre hacen referencia a un asedio internacional a Venezuela y catalogan esta situación de guerra económica como la responsable de la crisis que actualmente padecemos todos los venezolanos. Cuando usted escucha estos argumentos, ¿en qué piensa? Las dificultades son el resultado de una política económica equivocada. Todos los venezolanos recordamos la escena en las pantallas de televisión, cuando el presidente Chávez andaba por la Plaza Bolívar de Caracas y decía, exprópiese, exprópiese, exprópiese. Ahí empezó la catástrofe, porque teniendo como teníamos en ese momento tantísimo dinero, tantos recursos, porque el petróleo había subido gracias a las circunstancias internacionales a más de $100 por barril, Venezuela tenía un ingreso fiscal descomunal. Ese era el momento para convertir a Venezuela en una tacita de plata. ¿Qué hizo el gobierno del socialismo del siglo XXI? Primero con el señor Chávez y después con el señor Maduro. Ahuyentar a los inversionistas, sembrar miedo, sembrar desconfianza. Como no hay confianza, no hay inversiones. Expropiaron fincas productoras de carne y de leche. Ahora no hay carne y no hay leche porque los productores de carne y de leche fueron expropiados y fueron asustados. Acabar con toda la instalación industrial que había, por ejemplo, en la ciudad de Valencia, que era la capital industrial de Venezuela por excelencia. Acabaron con todo eso. ¿Qué pasa ahora?
Señores, hay que rectificar. Ojalá el gobierno rectifique. Yo lo veo bien difícil porque el gobierno ha perdido credibilidad interna e internacional. El plan de recuperación y prosperidad económica